Guretzat, ohorea da aurten be, Bizkaiko Foru Aldundiaren ateak zabaltzea, berriro be, Bilboko Merkataritza Ganberagaz eta Bizkaian akaritutako kidego kontsularragaz dugun harremana estutzeko. Y como venimos haciendo todos estos últimos años, volvemos a renovar una relación institucional que nos une a todos y a todas. La Cámara de Comercio de Bilbao y el Cuerpo Consular acreditado en Vizcaya, una institución que representa a 42 países y que este año pudimos compartir con todos ustedes su 90 aniversario en esta ciudad. Una larga trayectoria en la que nos han ido acompañando y podríamos decir que también ayudando a forjar un futuro y un desarrollo de nuestro territorio, porque ustedes, y lo hemos comentado en más de una ocasión, son para nosotros los mejores embajadores de nuestra tierra en sus respectivos países. Hasta hace bien poco decíamos que la internacionalización era todavía una asignatura pendiente en nuestro entramado económico. Hoy ya creo que no podemos hablar así. Sin lanzar las campanas al vuelo ni hacer alarde de triunfalismo, hoy creo que podemos decir que gracias a los esfuerzos que estamos todos juntos realizando, el tren de la internacionalización ya lo hemos tomado. Queda camino por recorrer, por supuesto, pero ya hemos avanzado y dado muchos pasos. En un entorno de debilidad de los mercados domésticos como el actual, la internacionalización se ha hecho más urgente que nunca y las empresas de Vizcaya lo han entendido esta necesidad. Berriro be, adieraziko dut, gaur egun nazioartekotzea inoiz baino premiazkoagoa dela eta Bizkaiko enpresek behar izan hori ulertu dabela. Eta ez gehiago esportauta bakarrik, baita hasten ari diran herrialdeetan merkatu estrategikoak bilatuta be. Ez Europako ohiko merkatuetan bakarrik. Oraindik bide luzea dago egiteko, baina gure enpresek jada hartu dabe nazioartekotzearen trena. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Hasta siempre.